Olá, começa agora o Agroamérica, programa produzido em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, aqui no canal AgroMais. Falamos sobre boas práticas agrícolas que podem ser reproduzidas nos 34 estados membros do nosso continente em prol de uma agricultura sustentável e o bem-estar rural. Integração e segurança alimentar para a América Latina. Esse foi o lema de uma reunião de agricultores de vários países da região, com o intuito de fortalecer o setor por meio do compartilhamento de práticas inovadoras, fomentando uma agricultura mais sustentável, mas com boas práticas agrícolas que podem também incluir a juventude, as mulheres, mas em prol também da proteção do meio ambiente. Para falar sobre essa reunião e uma nova iniciativa desses integrantes que propõem essa força-tarefa, falo com Marcelo Torres, que é presidente da Associação Argentina de Produtores de Plantio Direto, a APRESID. Marcelo, muy bienvenido a la Agroamérica. Un gusto saludarte. Bueno, un gusto saludarte. Gracias por contactarte con nosotros. Bueno, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa fue fundada hace más de 35 años como respuesta a la erosión del suelo causada por la labranza convencional. La siembra directa ha promovido un cambio en la agricultura con la regeneración del suelo. ¿Cuáles son los principales logros de la asociación durante este periodo y cuáles son los principales desafíos para los próximos años? Bueno, al principio, como bien contaste, nosotros empezamos a pensar en dejar de labrar los suelos porque en el zona centro de la Argentina, una zona con pendiente, teníamos graves problemas de erosión hídrica. Entonces, veíamos que una práctica que ya existía en otros países del mundo, como Estados Unidos, también Brasil tenía algunos avances, era lo que necesitábamos para, a través de la protección de los rastrojos del cultivo anterior, que son los restos de cosecha del cultivo anterior, sembrar sin labrar y con estos residuos del cultivo anterior proteger el suelo del impacto directo de la gota, evitando que ese impacto rompa el agregado de suelo, obture los poros, deje de infiltrar y corra hacia la zona más baja. Con esta cobertura que logramos con los residuos de cosecha anterior, logramos revertir esa situación. Pero cuando empezamos, no teníamos todo el conocimiento adaptado para implementar este sistema. Tampoco teníamos las maquinarias adaptadas. Argentina es un país muy amplio, muy extenso, con muchos ambientes distintos y muchos tipos de suelo diferentes. Hay desde zonas subtropicales hasta semiáridas, zonas frías. Entonces, lo que caracterizó a Presid son dos cosas. Primero, los productores tomar las riendas o el protagonismo de su propio desarrollo y de la innovación, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que cambiar la manera de producir y hacerlo proactivamente. Y luego convocar a la ciencia y a la tecnología, en ese momento la maquinaria de siembra directa, para adaptarla a los distintos ambientes. Y eso caracteriza toda la historia de la institución. Entonces, cuando empezamos con estos modelos, empezaron a converger otras tecnologías, soja resistente al glifosato, lo que hizo que escale rápidamente la cantidad de hectáreas, la superficie que teníamos con estos modelos en siembra directa. En ese momento, con esa práctica de siembra directa. Después nos dimos cuenta que empezaban a aparecer maleza resistente al glifosato, compactación y otros problemas. Entonces, la manera de resolver esto sin volver a la labranza era empezar a verlo como un sistema de siembra directa, donde era importante la rotación de cultivos, de invierno, de verano, y ahora, hace ya unos cuantos años, empezamos a implementar los cultivos de servicio ecosistémico, conocidos en el mundo como cultivo de cubierta, ¿no? Estos cultivos que hacemos entre los cultivos de cosecha para mantener el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible. De esta manera controlamos malezas, fijamos carbono, tenemos un microbioma activo y si incluimos leguminosas en la mezcla, fijamos también biológicamente nitrógeno. Lo que, para redondear esta primera entrada, es que el productor asumió el protagonismo de los cambios, el conocimiento es evolutivo, empezamos a resolver un problema, pero empezamos a tener otros desafíos y también seguimos evolucionando y hasta el día de hoy, ¿no? En la manera de aprender y adaptar el conocimiento, como ya dije, con el protagonismo del productor, pero trabajando junto con la ciencia y las tecnologías.
fantástico. Es ¿Qué te decir contaste de que, los desafíos? Perdón, de los desafíos sí. que teníamos. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos es construir un canal vertical entre el productor y el consumidor a través de la industria, ¿no? Donde tengamos claro qué indicadores tenemos de sustentabilidad para poder contactar a través de la industria al consumidor y con estos atributos de sustentabilidad como la huella de carbono, la huella hídrica, los indicadores de biodiversidad, poder estimular que más productores también adopten este modelo, ¿no? Porque en la medida que los consumidores, esto es un proceso que no va a ser rápido, pero que los consumidores empiecen a elegir productos que tengan mejor indicadores ambientales y esto diferencie de alguna manera el mercado, va a estimular también que más productores adopten este modelo. O sea, los desafíos que tenemos ahora es seguir aprendiendo más, incluir toda la digitalización de nuestra agricultura, lo que nos va a poder permitir tener mucho más información, escalarla más, poder entrar en también lo que es la ciencia de datos y aprender más rápido, pero también tener indicadores sólidos de sustentabilidad que nos permitan compararnos entre regiones y también, como dije, capturar valor de parte del productor que adopta estos modelos. Ujú, fantástico. ¿Cómo ustedes han trabajado para dar acceso a los productores miembros de la PERSID a tanta información? O sea, la agricultura, no solamente en Argentina, en Brasil, pero en todo el mundo está viendo un cambio muy expresivo que es la adoptación de tecnologías innovadoras, como dijiste, tecnología de agricultura digital, pero también hay tecnologías a ser aplicadas en el campo, como biotecnología, diferentes formas de planteo de agricultura generativa. ¿Cómo ustedes trabajan con los miembros para dar acceso a esa información? Bueno, la institución tiene 6 programas y áreas de apoyo, ¿no? Un programa son las regionales. Nosotros tenemos 40 grupos regionales con productores en todo el país. Entonces eso nos permite intercambiar entre los productores de esa regional acerca de información productiva, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros cultivos, con la genética que usamos, con la fecha de siembra, con la estrategia de nutrición? Pero aprender en red de esto, ¿no? Porque, de vuelta, son muchos productores agrupados en 40 regionales que intercambian información productiva y aprenden más rápido. Una de las maneras de aprender más rápido en la humanidad es el ensayo y error, ¿no? Uno prueba algo, no funciona, cambia, pero una cosa es aprender del error propio y otra cosa es aprender del error de otro cuando uno está en una red colaborativa. Y ni hablar cuando son, como dije, 40 regionales que agrupan productores en todo el país. Luego, otro programa es Chacras. Chakra es un programa que ya identifican nuestros productores algún problema o un desafío específico, cómo agregar valor a su producción, cómo diseñar sistemas de riego, por ejemplo, en Patagonia o en el noroeste argentino, cómo producir en suelos salinos. Hay muchas chacras, pero ya ahí se identifica un desafío específico y se trabaja con expertos científicos y un coordinador técnico que trabaja en resolver estos problemas en ciclos de 3 años, ¿no? Entonces, ahora hablamos primero de las regionales que intercambian información productiva y luego chacras, que es donde ya se identifican problemas específicos. Otro programa que tenemos es el programa de REM, que es el monitoreo del avance y la resistencia de enfermedades, plagas y malezas, ¿no? Y cómo controlarlos desde el sistema productivo. En Chacras, que lo nombré antes, tenemos estos grupos que trabajan en temáticas específicas, pero también tenemos redes que trabajan en todo el país. Por ejemplo, evaluando cultivo de servicio, cómo se comportan los cultivos de servicio en toda la zona de Argentina, ¿no? Este también es muy importante. Después tenemos el programa Prospectiva, que es el programa que organiza nuestro Congreso, que construye la mirada prospectiva hacia el futuro de los sistemas productivos y un poco también nos orienta en qué innovaciones tenemos que adoptar. Estos son los programas más importantes que tiene la institución, junto con certificaciones. Lo que hacemos en certificaciones es certificar estas buenas prácticas, ¿no? Y como dije antes, en la entrada anterior, tratar de, a través de tener
indicadores de triple impacto social, ambiental y económico, poder trabajar con la industria, con la exportación, para ver, primero aprender nosotros cómo estamos respecto a estos indicadores y cómo vamos evolucionando en el tiempo, cómo estamos respecto a nuestro compañero de regional, cómo estamos respecto a otras regiones, pero también cómo estamos comparados con nosotros mismos en el tiempo y tratando de llegar al consumidor a través de la industria y de la exportación y capturando valor en esto. Estos programas que te nombré, chacras regionales, las certificaciones, prospectiva y el monitoreo de plagas, malezas, enfermedades REM, es lo que nos permite construir estos modelos de innovación colaborativa. A lo que yo te contaba al principio, cuando empezábamos, allá por el 89, que el modelo era los productores, los investigadores y la maquinaria de siembra directa, hoy hay que agregarle la industria, como ya dije, las tecnologías digitales que nos van a permitir trabajar mucho más rápido y aprender mucho más de toda la información que generamos, transformar todos esos datos productivos en información valiosa. Y en eso estamos trabajando fuertemente. ¿Y cómo ustedes han trabajado para lograr atender a la demanda creciente de alimentos en el mercado? Dijiste un poco antes sobre la necesidad de trabajar con el consumidor, a trabajar la forma de comunicar, de estrechar la distancia entre el productor y el consumidor. El consumidor muchas veces que hoy día determina qué va a producir el productor. ¿Cómo ustedes han trabajado esto para mejorar la relación del sector agropecuario con los consumidores y también la relación del consumo? Bueno, nosotros lo que hemos, por supuesto que participamos de las cumbres de cambio climático, de muchos congresos internacionales, ¿no? Donde se discuten estos temas. Yo creo que ahí hemos visto una evolución en esto, tal vez después de la pandemia, donde la ciencia de alguna manera fue la respuesta a poder sortear la pandemia, ¿no? Y después también de la invasión de Rusia a Ucrania, donde vimos que la fragilidad que había en lo que es balance de oferta y demanda de alimentos y energía, estas discusiones en las cumbres de cambio climático, por ejemplo, se volvieron un poco más racionales. Antes parecía que la agricultura orgánica iba a ser la solución a todos los problemas y lo que podemos ver es que necesitamos sostener, ahora se discute en cuánto, pero una demanda creciente de alimentos, fibras y energías en el mundo, pero impactando menos en el ambiente. Entonces creemos que estas discusiones que se han vuelto más basadas en ciencias, y bien todavía hay mucho por hacer, es importante que el productor esté involucrado en estas discusiones. Si no ocurre, como pasa ahora en el mundo, tomando el ejemplo de la siembra directa, que se sabe que la siembra directa es una herramienta importante porque deja de labrar el suelo, porque usa menos combustible fósil, porque libera menos carbono a la atmósfera, porque no mineralizamos la materia orgánica, pero el productor, como en APRESID, está acostumbrado a trabajar con estos modelos porque es parte de la innovación. En otra parte del mundo lo que ocurre es que este modelo está tal vez en la agenda de los políticos, inclusive de los académicos, pero no tanto en el productor. Entonces, por eso creemos que lo importante es consolidar estos modelos donde están los decisores políticos, donde está la ciencia, donde está la tecnología, pero el productor está trabajando en esto que es evolutivo, como ya lo dije, y sintiéndose parte de los procesos. Entonces creemos que esa red hay que extenderla, ya lo dije varias veces, con la industria. Nosotros llegamos al consumidor, obviamente, a través de nuestra pieza de comunicación, pero lo que ocurre mucho con las organizaciones de productores es que nos hablamos mucho entre nosotros o en la comunidad agroalimentaria. Para trascender de eso, creemos, al margen de que tiene una buena estrategia de comunicación, creemos que hay que trabajar con la industria, que es la que va a terminar transformando la carne, los granos que nosotros y los biocombustibles y va a llegar al consumidor. Entonces, acordar con la industria qué es la agricultura regenerativa, cuáles son los indicadores en los que nos vamos a apoyar y tratar de que también ese producto terminado llegue al consumidor con estos indicadores de tal manera que el consumidor con su hábito de consumo pueda elegirlos por sobre otros y de esta manera traccionar y estimular que más productores adopten estos modelos que básicamente para nosotros están basados en la no labranza, en la rotación de cultivos y la biodiversidad, ¿no? Rotación de cultivos diversa,
en el uso de cultivo de servicio, mantener los campos verdes y vivos, y te diría que ya estamos trabajando en diseño de paisaje productivo, o sea, porque hay que ver todos estos sistemas productivos dentro de un paisaje. Entonces también estamos trabajando en eso, pero de vuelta, la gran virtud de todo esto es que el productor, yo soy productor y la asociación es una asociación de productores, estamos involucrados en los procesos. Si no ocurre, como pasa en otras partes del mundo, que el productor se siente ajeno a estos procesos, se siente acusado, se siente no interpretado, y la verdad que creemos que todo arranca generando estos espacios interactivos, colaborativos, con el protagonismo del productor. Fantástico. En la segunda mitad de este programa que vamos a empezar en algunos minutos, vamos a abordar un poco más de estos asuntos. Muchas gracias, Marcelo. Olha, fique por Gracias. aí que nós vamos para um rápido intervalo e na segunda parte vamos abrir a conversa para entender melhor outros desafios e a implementação de novas tecnologias no campo argentino. Até já! Olá, sejam bem-vindos de volta ao Agroamérica, aqui no canal AgroMais. Hoje eu estou conversando com Marcelo Torres, que é presidente da Associação Argentina de Produtores de Plantio Direto, a APRESID. Marcelo, estábamos hablando mucho de tantas cosas interesantes. Me interesa ahorita empezar con la tecnología digital, la agricultura digitalizada. Me gustaría saber qué es que APRESID hace hoy día, cuáles son las iniciativas para la implementación de esta grande abrangencia, ¿no? Que es la digitalización, los usos de datos para mejorar el planteo, la cosecha y la relación toda con el mercado. ¿Cómo ustedes están trabajando esto hoy día? Bueno, la verdad que en lo que es la digitalización de la agricultura hay un gap muy importante, una brecha importante entre el desarrollo tecnológico y los niveles de adopción, ¿no? Y una de las cosas que ayuda a cortar esa brecha es, como ya lo dije en otras tecnologías, es que el productor esté involucrado, trabajando en conjunto con estas tecnologías, porque de alguna manera hay que arrimar, hay que acercar los desafíos que tiene el productor, las preguntas, a todas estas startups, empresas de tecnología digital, para poder conectar los desafíos con las soluciones, ¿no? Una vez resuelto esto, que tiene que haber un espacio, nosotros estamos generando una red de validación de tecnología, donde tenemos que tener consultores tecnológicos que sepan de agronomía, que sepan cuáles son los desafíos que tenemos en la producción agropecuaria, pero también que conozcan el mapa de todas las tecnologías disponibles que hay, ¿no? Y conectarlos en una red colaborativa. También hay que tener en claro a veces una secuencia que tenemos que respetar. Nosotros en la institución, por ejemplo, estamos trabajando con documentos de Excel, no georreferenciados, intercambiando información a nivel de una regional, a lo sumo de 4 o 5 regionales que conforman un nodo, no una zona. Yo estoy en la regional Mar del Plata, que es parte del nodo sur. Nosotros estamos cambiando información con otras regionales vecinas nuestras. Pero la potencia en la que podemos hacer esa es muy baja si no logramos georreferenciar todo nuestro establecimiento. Entonces, lo primero es tener una plataforma donde podamos tener todos los campos de nuestros socios alojados y georreferenciados. Luego, tener varias capas de información. Por supuesto que tenemos imágenes satelitales, mapas de rinde, pero también tenemos que tener datos tabulares. Entonces, y a veces las plataformas pueden leer una información como imágenes y mapas, pero no datos tabulares. Entonces necesitamos trabajar en integrar todo eso. Y con la cultura que tenemos en la organización, no estamos arrancando de cero. Aprovechamos ya las tecnologías y las plataformas que hay para hacer alianzas estratégicas. Entonces, lo primero es empezar a trabajar en esa transición de dejar de trabajar en documentos que no están, datos que no están georreferenciados, y aterrizarlos a una plataforma y tenerlos georreferenciados. O sea, dejar de usar una misma dosis de fertilizante para todo nuestro planteo de trigo de un establecimiento
sino empezar a tener zonas de alta, media y baja potencialidad y poder hacer prescripciones variables de fertilización, de densidad de siembra, también aplicaciones selectivas. Hoy se puede aplicar, obviamente, selectivo en barbechos, ¿no? Verde en seco, pero ya hay tecnología para aplicar verde en verde. Entonces, lo primero de vuelta es tener nuestro establecimiento georreferenciado, la información ordenada, articular beneficios directos para el productor, pero también un manejo de datos que nos permita aprender más rápido. Y todos estos datos que necesitamos para hacer nuestros análisis de campaña son prácticamente los mismos datos que necesitamos para certificar nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono, el EIQ, que es el impacto de los agroquímicos. Entonces, empezar también a trabajar, como dije antes, en tener estos indicadores. Pero toda la secuencia empieza con tener nuestros establecimientos, nuestros campos georreferenciados, los lotes también y los cultivos que estamos haciendo y toda la información ordenada. En esa etapa estamos ahora, en organizar todo eso, en esos documentos de Excel, georreferenciarlo, aterrizarlo en una plataforma y empezar a ordenar nuestra información. Y como dije antes, con esa misma información que aprendemos a producir mejor, también tenemos indicadores. Y eso también lo tenemos que trabajar, como ya también lo dije, junto con la industria. Estamos en ese proceso ahora. Con la reunión en Costa Rica, en la sede del ICA, han logrado tener un avance en la integración regional con otras asociaciones, integrando también tecnologías, profundizando el diálogo para mejorar el sector de forma que ustedes puedan lograr más sostenibilidad y garantizar la seguridad alimentaria, que es una preocupación de todos nosotros. Tenemos la COP30, que va a ser realizada en Brasil, en Belén, en noviembre de este año 2025. Una de las preocupaciones es prácticamente la preservación del medio ambiente con agricultura sostenible, de una forma que podamos también lograr la seguridad alimentaria de una población que crece menos en la América Latina en relación a Asia, pero que la América Latina también es un gran exportador de alimentos. Quería saber cuál es la importancia de la articulación que el ICA ha hecho y la importancia de también integrar estos sectores, las asociaciones, los productores con tecnología para un futuro que garantiza la sostenibilidad y también la seguridad alimentaria. Bueno, primero, el desafío que tiene la humanidad, la agricultura, la ganadería en este caso, el desafío global es extremadamente complejo, porque es aumentar la producción de alimentos. De vuelta, se está discutiendo si un 30% para 2050, un 25%, un 40%, hay varias discusiones que tienen que ver en función de la evolución de la dieta, la economía, digamos, en general, la mayoría de los países que empiezan a evolucionar en su economía, empiezan a consumir más, más proteínas. Eso implica también un desafío de tener más alimentos, pero impactando menos en el ambiente, ¿no? Entonces, ese desafío es un desafío que tiene la humanidad. No es muy inteligente o muy eficiente que un país se aísle, como nosotros en Argentina, y aprendamos a producir, pero que no tengamos contacto con otros países de la región y del mundo, diría. Países de la región, porque como bien dijiste, todo el bloque de países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, somos agroexportadores y tenemos desafíos muy parecidos. Entonces, para aprender más rápido, tenemos que tener conexiones, ¿no? Y también posicionarnos como bloque regional, porque de alguna manera somos eso, exportadores de alimentos, y los indicadores que podemos usar tendrían que ser consensuados y homologados. No tendría sentido que cada país trabaje por su cuenta. Ahí hay una confederación americana para una agricultura sostenible, CAPA, sustentable, que es CAPAS, que está formada por las asociaciones de planteo directo de Brasil, la FERAPDP, de Uruguay, AUSID, de Paraguay, FEPASIDIAS, y APRESID de Argentina, donde ya tenemos un trabajo con mirada regional, donde estamos mirando la evolución y la dinámica del carbono, por ejemplo, a un metro, en los biomas nativos, en los sistemas en siembra directa y con intensificación de la secuencia, y en los modelos tradicionales, ¿no? Y de vuelta, para aprender más rápido tenemos que tener mucho más información regional y estamos trabajando en eso. Y en eso el ICA tiene un rol fundamental.
El ICA tiene una mirada de todo el continente americano, es un espacio, es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es eso, un espacio de cooperación, ¿no? Donde está la ciencia de todo el continente americano, muchos productores con distintas problemáticas también de toda América. Entonces, el ICA ha logrado generar un espacio de interacción entre la ciencia, los productores y las empresas de tecnología de todo el continente. Y también, obviamente, por su constitución, con una conexión directa con las políticas públicas, que es fundamental, ¿no? El posicionamiento de nuestras cadenas productivas. Yo creo que Brasil en eso es un ejemplo. Más allá de tener gobiernos que son muy diferentes, siempre tienen como una línea que siguen de inserción de los productos brasileños en el mundo, y la verdad que eso es algo bueno para imitar. Creo que tenemos que tener esa misma mirada regional, ¿no? Entonces, eso se puede hacer con una interacción público-privada inteligente. Es poco probable que un productor imposible, una asociación de productores también es muy difícil, logre posicionar una cadena de valor en el mundo, pero sí se puede hacer articulando lo público con lo privado de manera inteligente, y yo creo que el ICA es un espacio para eso. Vuelvo a resumir, mirada continental de todo lo que estamos haciendo y desde América al mundo, como muchas veces escuchamos decir en las reuniones de ICA, y es así. Un espacio de encuentro de las políticas públicas y del sector privado, un espacio de encuentro de las empresas, de tecnología, del productor y de la ciencia. El ICA tiene un rol fundamental en eso, y la verdad que nuestra alianza con el ICA, nuestra historia compartida, es muy fuerte, y también tenemos muchos proyectos a futuro. Ahora nuestro congreso de la institución, de paso les digo, 6, 7 y 8 de agosto en Buenos Aires, donde también tenemos muchos espacios colaborativos con el ICA para mostrar todos estos contenidos. Muchas gracias, Marcelo. Fue una entrevista fundamental. Me gustaría agradecer por su tiempo. Gracias. No, gracias a vos, y bueno, gracias por interesarte y por dejarnos contar qué estamos haciendo en la presidencia. Perfeito. Eu conversei com Marcelo Torres, presidente da Associação Argentina de Produtores de Plantio Direto, a APRESID, para abordar exatamente a importância da cooperação regional e também os novos desafios para a implantação e o uso de tecnologias inovadoras no campo na Argentina, como também agricultura digital. Assista este programa, entre outros, no nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até já. Tchau.